impactó del alza de la demanda de alimentos y mercancías, que era la inevitable consecuencia de la expansión colonial, el gran aumento de los gastos públicos y la asfixiante presión de la necesidad de consumo en las profesiones de alta mar agudizaban el déficit comercial y desataban a golpes la inflación. Colbert escribía: cuanto más comercio con los españoles tiene un estado, más plata tiene. Había una aguda lucha europea por la conquista del mercado español, que implicaba el mercado y la plata de América. Un memorial francés de fines del siglo XVII nos permite saber que España solo denominaba por entonces el 5% del comercio, con sus posesiones coloniales de más allá del océano. Posee al espejismo jurídico del monopolio. Cerca de una tercera parte del total estaba en manos de los holandeses y flamenco, una cuarta parte pertenecía a los franceses. Los genoveses controlaban más del 20%, los ingleses el 10% y los alemanes algo menos. América era un negocio europeo. Carlos, heredero de los Cáceres en el Sacro Imperio por elecciones compradas, solo había pasado en España 16 de los 40 años de su reinado. Aquel monarca de montón, prominente y mirada de idiota, que había ascendido al trono sin conocer una sola palabra del idioma castellano, gobernaba rodeado por su séquito de flamencos repaces a los que extendían salvoconductos para sacar de España mulas y caballos cargados de oro y joyas, y a los que también recompensaba otorgarles obispados y arzobispados, títulos burocráticos y hasta la primera licencia para conducir esclavos negros a las colonias americanas. Lanzaba las persecuciones del dominio por toda Europa. Carlos extenuaba el tesoro de América en sus guerras religiosas. La dinastía de los Habsburgos no se agotó con su muerte. España había de padecer el reinado de los Austrias durante casi 2 siglos. En la gran adalid de la contrarreforma fue su hijo Felipe II, desde su gigantesco palacio monasterio de El Escorial, en las faldas de Guadarrama. Felipe II puso en funcionamiento a escala universal la terrible máquina de la Inquisición y abatió su ejército sobre los centros de la herejía. El clavinismo había hecho presa de Holanda, Inglaterra y Francia, y los turcos encerraban el peligro del retorno de la religión de Alá. El salvajismo costaba caro. Los pocos objetos de oro y plata, maravillas del arte americano que no llegaban, ya fundados desde México y al Perú, eran rápidamente arrancados de la casa de contratación de Sevilla y arrojados a la boca de los hornos. Ardían también los herejes o los sospechosos de herrajía, achicharrados por las llamas purificadoras de la Inquisición. Torquemada incendiaban los libros y el rabo del diablo asomaba por todos los rincones. De guerra contra el protestantismo era además la guerra contra el capitalismo ascendente en Europa. La perturbación de la cruzada, dice Elliot,
En su obra ya citada, entrañaba la perturbación de las arcicas organizadas social de una nación de cruzada, los metales de América, delirio y ruina de España, proporcionaban medios para pelear contra las naciones fuerzas de la economía moderna. Ya Carlos había aplastado a la burguesía castellana en la guerra de los comuneros, que se habían convertido en una revolución social contra la nobleza, sus propiedades y privilegios. El levantamiento fue derrotado a partir de la traición de la ciudad de Burgos, que sería la capital del general Francisco Franco. 4 siglos más tarde, extinguidos los últimos fuegos rebeldes, Carlos regresó a España acompañado de 4.000 soldados alemanes. Simultáneamente fue también ahogado en sangre la muy radical insurrección de los tejedores, hilanderos y artesanos que habían tomado el poder de la ciudad de Valencia y lo habían extendido por toda la comarca. La defensa de la fe católica resultaba una máscara para la lucha contra la historia. La expulsión de los judíos españoles de religión judía había privado a España en tiempo de los reyes católicos de muchos artesanos hábiles y de capitales impredecibles. Se considera no tan importante la expulsión de los árabes españoles. En realidad, la región musulmana, aunque en 1609 nada menos que 275.000 fueron arriados a la frontera, y ello tuvo desastrosos efectos sobre la economía de Valencia y los fértiles campos del sur del Ebro. En Aragón quedaron arruinados. Anteriormente, Felipe II había echado por motivos religiosos a militares de artesanos flamencos convincentes a sospechosos de protestantismo. Inglaterra los acogió en su seno y allí dieron un importante impulso a la manufactura británica. Como se ve, la distancia enorme y la comunidad difícil no eran los principales obstáculos que se oponían al progreso industrial de España. Los capitales españoles se convertían en rentistas a través de la compra de los títulos de la deuda de la corona, y no intervenían sus capitales en el desarrollo industrial. El excedente económico derivaba hacia cauce improductivo. Los viejos ricos señores de horca y cuchillos, dueños de las tierras y de los títulos de nobleza, levantaban palacios y acumulaban joyas. Los nuevos ricos especuladores y mercaderes compraban tierras y títulos de nobleza. Ni unos ni otros pagaban participantes impuestos, ni podían ser encerrados por deuda. Quien se dedicara a una actividad industrial perdía automáticamente su carta de indulgencia. Sucesivos tratados comerciales firmados a partir de las derrotas militares de los españoles en Europa otorgaron concesiones que estimularon el tráfico marítimo entre el puerto de Cádiz, que desplazó a Sevilla, y los puertos franceses, ingleses, holandeses y hanseáticos. Cada año entre 800 y 1.000 naves descargaban en España los productos industrializadores por otros. Se llevan la plata de América y la lana española, que marchaba rumbo a los talares extranjeros, de donde sería devuelto ya tejida por la industria europea en expansión. Los monopolistas de Cádiz se limitaban a remarcar los productos industriales extranjeros que expandían al Nuevo Mundo. Si la manufactura española no podía siquiera atender el mercado interno, ¿cómo iban a satisfacer las necesidades de las colonias? Los encajes de Lille y Arras, las telas holandesas, los tapices de Bruselas y los brocados de Florencia, los cristales de Venecia, la
armas de Milán y los vinos y lienzos de Francia inundaban el mercado español. A expensas de la producción local para satisfacer las ansias de la ostentación y la exigencia del consumo de los ricos parásitos cada vez más numerosos y poderosos en un país cada vez más pobre. La industria moría en el huevo y los Habsburgo hicieron todo lo posible para acelerar su extinción a mediados del siglo XVI. Se había llegado al colmo de autorizar la importación de tejidos extranjeros, al mismo tiempo que se prohibía toda exportación de paños castellanos que no fueran a América. Por el contrario, como ha hecho notar Ramos, muy distintas eran las orientaciones de Enrique o Isabel I en Inglaterra cuando prohibían en esta ascendente nación la salida del oro y de la plata. Monopolizaban las letras de cambio, impedían la extracción de la lana y arrojaban de los puertos británicos los mercaderes de Liga Hanseática del Mar del Norte. Mientras tanto, las repúblicas italianas protegían su comercio exterior y su industria mediante aranceles, privilegios y prohibiciones rigurosas. Los artífices no podían expartirse bajo pena de muerte. Las ruinas lo abarcaban todo. De los 16.000 talares que quedaban en Sevilla en 1558, a la muerte de Carlos V, solo restaban 400 cuando murió Felipe II. 40 años después, los 7 millones de ovejas de la ganadería andaluza se redujeron a 2 millones. Cervantes retractó en Don Quijote de la Mancha, novela de gran circulación en América, la sociedad de su época. Un decreto de mediados del siglo XVI hacía imposible la importancia de los libros extranjeros e impedía a los estudiantes cursar estudios fuera de España. Los estudiantes de Salamanca se redujeron a la mitad en pocas décadas. Había 9.000 conventos y el clero se multiplicaba casi tan intensamente como la nobleza de capa y espada. De 160.000 extranjeros acaparaban el comercio exterior y los derroches a la aristocracia condenaba a España a la importante economía. Hacia 1630, poco más de un centenar y medio de duques, marquesas, condesas y vizcondes recogían 5 millones de ducados de renta anual, que alimentan ciposamente al brillo de sus títulos ribombantes. El duque en Medinaceli tenía 700 crías y eran 300 los sirvientes del gran duque de Osuna, quien para burlarse del zar de Rusia los vestía como tapados de piel. El siglo XVII fue la época del pícaro, el hambre y la epidemia. Era infinita la cantidad de mendigos españoles, porque ellos no impedían que también los mendigos extranjeros afluyeran desde todos los rincones de Europa. Hacia 1700, España contaba ya con 625.000 hidalgos, señores de la guerra. Aunque el país se vaciaba, su población se había reducido a la mitad en algo más de 2 siglos y era equivalente a la especie no se han dividido. Abrió una revista de Madrid de fines de 1969, leo: ha muerto doña Teresa Bertrán de Lis. Inglaterra, que en el mismo periodo la había duplicado en 1700, señala el fin del régimen de los Habsburgo. La bancarrota era total, desocupación crónica, grandes
latifundios baldíos, monedas caóticas, industrias arruinadas, guerras perdidas y tesoros vacíos. La autoridad central desconocida en la provincia. La España que afrontó Felipe estaba poco menos difunta que su amo muerto. Los Borbones dieron a la nación una apariencia más moderna, pero a fines del siglo XVIII el clero español tenía nada menos que 200.000 miembros y el resto de la población improductiva no detenía su aplastante desarrollo a expensas del subdesarrollo del país, del sujeto a la jurisdicción señorial de la nobleza y por lo tanto fuera de control directo de ley. Los latifundios y la institución del mayorazgo seguían intactos, continuaban en pie el oscurantismo y el fanatismo. No había sido superada la época de Felipe. En su tiempo, una justa de teólogos se reunieron para examinar el proyecto de construcción de un canal entre el Manzanares y el Tajo y terminó declarando que si Dios hubiera querido que los ríos fuesen navegables, él mismo hubiera hecho así. La distribución de funciones entre los caballos y el jinete. El primer tomo del Capital escribió Karl Marx el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias orientales, la conversión del continente africano en castades de esclavos negros. Son todos hechos que señalan los árboles de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos representan otros tantos factores fundamentales en el movimiento de la acumulación originaria. El saqueo interno y externo fue el medio más importante de la acumulación primitiva de capitales, que desde la Edad Media hizo posible la aparición de una nueva etapa histórica en la evolución económica mundial. A medida que se extendiera la economía monetaria, el intercambio desigual iba a acabar cada vez más capas sociales y más regiones del planeta. Ernesto Mandel ha sumado el valor del oro, la plata, arrancando América hasta 1600. El botón extraído de Indonesia por la compañía holandesa de Indias Orientales desde 1650 hasta 1780. Las ganancias de capital francés en la trata de la esclavitud durante el siglo XVIII, las entradas obtenidas por el trabajo esclavo en las Antillas Británicas y el saqueo inglés de la India durante el medio siglo. El resultado superó el valor de todo el capital invertido en todas las industrias europeas hacia 1800.